Mientras que usted encuentra Hechos 19:1, le recuerdo a todos que pueden contactarnos en CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, que es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estamos en Cornellà de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, y pueden contactarnos ya por la web. ¿Cuál es la web de la iglesia? Alguien que me diga la web, el website de la iglesia, la página web. ¿Cuál es? ¿Alguien ha entrado ya a la página web? ¿No? ¿Cuál es? www.iglesiapentecostalcpi.org. Usted ya puede entrar ahí. Cada día estamos mejorando la página. Nos puede contactar o puede llamarnos al 67-368-1313 o puede escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Voy a invitar a mi hermano Felipe. Te quedas tan atrás, vengas aquí adelante conmigo para que me apoye aquí en oración. Necesito que ore por mí para que Dios me ayude en este mensaje. Y vamos a leer Hechos 19:1. Recordemos que estamos viendo un estudio que lleva por título como Claves para identificar la verdadera iglesia. ¿Cuántos quieren saber cuál es la verdadera iglesia? Porque hoy en día hay muchas iglesias, pero hay que saber cuál es la verdadera, porque no todas son la verdadera iglesia. Entonces y el día de hoy vamos a ver un subtema dentro de este gran estudio que lleva por título esto. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? La verdadera iglesia se bautiza en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu de Jesucristo. La verdadera iglesia se bautiza en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leer Hechos 19:1 hasta el 7. Leámoslo todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿por qué no le dice a su vecino? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto, ¿por qué no le dice a su vecino impuesto Pablo las manos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Claves para identificar la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia se bautiza en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu de Jesucristo. Oremos todos juntos pidiendo la dirección al Señor Jesús. En tu nombre, amado Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana que nos permites escudriñar tu palabra una vez más. Señor, yo sé que vengo en tu perfecta voluntad. Tú quieres, Señor Jesús, que este mensaje sea predicado, porque tú quieres, Dios mío, que la gente no ande por ahí de iglesia en iglesia, sino que ellos estén en la verdadera iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Te pedimos que nos dirijas en este estudio, en este mensaje y en los que vienen durante el día de hoy. En tu nombre, amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. Usted ha escuchado que estamos en el último tiempo, ¿no? Pero no es porque la gente dice que estamos, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, este es el último tiempo. ¿No se siente usted privilegiado de que Dios lo haya escogido para el último tiempo? Yo me siento privilegiado que Dios me ha escogido para el último tiempo. Salieron de nosotros, dice Juan, hablando de los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vivimos en el último tiempo, que el Señor Jesucristo en su paciencia ha dado a los seres humanos para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este último tiempo está comprendido desde la ascensión del cuerpo del Señor Jesús a los cielos. ¿Cuántos han oído de eso? El Señor Jesús subió a los cielos y llegará el último tiempo hasta que Él venga otra vez por su iglesia. Este último tiempo se ha caracterizado a lo largo de los siglos y se caracteriza hoy en día por la aparición de muchas iglesias. Sabemos que es el último tiempo porque hay muchas iglesias. Hay muchos, dice Juan, muchos anticristos. Que dicen ellas mismas ser cristianas, pero que no lo son. ¿Cuántos pueden decirle a su vecino? Hay muchas iglesias. Dígale a su vecino, pero no todas son verdaderas. Hay gente que le cuesta aceptar eso, pero es la verdad. Hay muchas iglesias, pero realmente, hermano, podríamos decir casi que el 90% de las iglesias que existen son falsas iglesias. No es que la gente que esté ahí no ame a Dios, no, ellos pueden amar a Dios, pero están en el lugar equivocado. Ahora bien, estas iglesias utilizan la Biblia para fundamentar a veces doctrinas de hombres, y a veces, incluso dice la Biblia, hay doctrinas de demonios también. Hay doctrinas de hombres y hay doctrinas de demonios. Y estas iglesias usan la Biblia, todas andan con la Biblia, para fundamentar sus doctrinas, no la doctrina de Dios. Entonces, de allí que sea todo un reto saber cuál de todas es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque seguro que si usted entra a una de esas iglesias, cantan como nosotros cantamos, levantan las manos como lo hacemos nosotros, aplauden, ofrendan, dan diezmo, o sea, hacen muchas cosas parecidas a lo que nosotros hacemos. Y también se bautizan y bueno, y todo lo que usted quiera. Pero es un reto saber cuál es la verdadera iglesia, y el propósito de este estudio es dar, no todas, pero algunas claves bíblicas irrefutables para poder identificar la verdadera. ¿A usted le gustaría identificar la verdadera iglesia? ¿O a usted le gustaría estar en una falsa iglesia? Hay falsas iglesias y es bueno saber cuál es la verdadera. Hoy vamos a ver una clave bíblica para identificar la verdadera iglesia, que yo le he puesto por título a esta clave: las dos preguntas del apóstol Pablo. ¿Cuántos pueden decirle a su vecino? Las dos preguntas del apóstol Pablo. Es decir, dígale a su vecino, cuando tú vayas a una iglesia y quieres saber si es la verdadera, hazle las dos preguntas del apóstol Pablo. Eso es una clave. Vamos a ver cuáles son las dos preguntas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hebreo que el Señor Jesucristo designó como el apóstol de los gentiles, en uno de sus viajes llegó a Éfeso. Éfeso era un importante centro religioso
y comercial de la antigüedad. Éfeso era rico, era importante y estaba situado en la costa occidental de Asia Menor. Pablo llegó a Éfeso y encontró allí a 12 hombres, es decir, encontró como una pequeña iglesita, ¿no? Ahí 12 hombres que seguramente cantaban cantos, alababan a Dios, tenían el Antiguo Testamento, no sé, pero él encontró 12 hombres que ellos decían que ellos eran discípulos del verdadero Dios. Ellos se consideraban verdaderos siervos de Dios. Sin embargo, ¿cuánto pueden decir conmigo? Sin embargo, el apóstol Pablo no los aceptó. ¿Cuánto pueden decir conmigo? No los aceptó inmediatamente como hermanos en la fe. Porque hoy en día todo el mundo que anda con una Biblia, ya todo el mundo le dice hermano. O todo el mundo que sabe cantar la misma canción que ustedes saben, ay, este es hermano mío. No, no. El apóstol Pablo se encontró a estos 12 hombres y entonces él no los aceptó inmediatamente como hermanos, sino que dijo, le voy a hacer la prueba de las 2 preguntas, a ver si son hermanos o no son. Entonces él Pablo con solo 2 preguntas, porque a veces pensamos que para poder identificar la verdadera iglesia, pues nos vamos a tardar un año, o hay una clave misteriosa pero con solo 2 preguntas, Pablo en un minuto supo si ellos eran la verdadera iglesia o no. Entonces, ¿a cuánto le gustaría en un minuto saber si la verdadera iglesia, dónde está la verdadera iglesia o no? En un minuto. No tiene usted que tirarse un año ahí a ver, será que sí, será que no. En un minuto lo podemos saber. Entonces el apóstol Pablo les preguntó. Primera pregunta. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Primera pregunta. Pregúntale a su vecino lo que le preguntó Pablo. Repita conmigo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa pregunta la tenemos que grabar de memoria aquí en el cassette mental. Usted llega a una iglesia, está muy bonita, ¿no? Muy buena luz, todo esto, suelo bonito, están cantando, tremenda la alabanza y todo eso. Y usted como, un momento, usted pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, sí o no? Primera pregunta. La segunda pregunta de Pablo fue esta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Por qué no le pregunta a su vecino, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Nada más a 2 preguntitas. Usted ya puede saber cuál es la verdadera iglesia. Mire, cuando entremos en contacto con alguna persona, con alguna congregación, con alguna organización, o cuando leemos un libro o escuchamos un cántico, lo primero que debemos hacer para saber si son la verdadera iglesia de Jesucristo es preguntar y analizar lo siguiente: ¿ustedes bautizan en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, sí o no? Cuando usted llega a una iglesia, pregúntele al pastor o al primero que encuentre: pastor, ustedes, ¿cuántos pueden repetir conmigo? ¿Ustedes bautizan en el nombre de Jesucristo, sí o no? Primera pregunta. Segunda pregunta que usted le va a hacer al pastor, le dice: ¿ustedes reciben? ¿Cuántos pueden repetir conmigo? ¿Ustedes reciben el don del Espíritu del Señor Jesucristo? Y cuando lo reciben, ¿hablan en lenguas? ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Cuando lo reciben, ¿hablan en lenguas? Según Jesucristo les da que hablen, ¿sí o no? Si la respuesta es que no, es que esa no es la verdadera iglesia. Si le dicen: aquí no bautizamos en el nombre de Jesucristo, o le dicen: no, aquí no se recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, eso era para la antigüedad. Mire, pueden ser muy buena gente, se pueden vestir como nosotros, pueden predicar hermoso, la alabanza, pueden tener 50 músicos ahí, guitarras, órganos, todo lo que usted quiera, el templo puede ser hermoso, salga corriendo de ahí, porque no es la verdadera iglesia.
Pero si la respuesta es que sí, vamos bien encaminados, porque la verdadera iglesia de Dios solo bautiza. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Solo bautiza en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Y siempre, ¿cuántos pueden decir conmigo? Siempre recibe el Espíritu de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La verdadera iglesia siempre cumple con eso. Yo he hablado con personas, yo les he preguntado, ¿tú estás bautizado? Y me han dicho sí. Y le pregunto, ¿en qué nombre te bautizaste? Y me dice, no me acuerdo. No es la verdadera iglesia, porque es imposible que no se acuerde. Si fuera la verdadera iglesia, se acordaría que el pastor le dijo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. O sea, la verdadera iglesia siempre remarca mucho eso. O por ejemplo, si usted habla con gente, ¿tú eres bautizado? Sí, yo soy bautizado. ¿Y en qué te bautizaron? No, pues a mí me dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco es la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia solo, y digo, solo bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y no en otro nombre. Y siempre recibe el Espíritu de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, hay gente que se le pregunta acerca del Espíritu Santo y ellos dicen, no, el Espíritu Santo era para el tiempo de los apóstoles, pero ya no. Usted ya sabe que si le responden eso, no es la verdadera iglesia. No le dé otra oportunidad y no me voy a quedar aquí porque me gusta la alabanza. No es la verdadera iglesia. Incluso, hermano, hay gente que dice que el Espíritu Santo, hay gente que dice esto, que eso es algo del diablo, que hablar en lenguas es algo del diablo. Pero en esta palabra dice que el día de Pentecostés no vino del infierno, sino que dice, vino del cielo, como un viento recio que soplaba. O sea que el Espíritu Santo no es del diablo, sino de Dios, y hablar en lenguas es de Dios. Y la verdadera iglesia siempre recibe el don del Espíritu de Jesucristo. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Cuánto lo han recibido el Espíritu Santo? La verdadera iglesia, cuando bautiza, no pronuncia los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Nunca. Ninguna iglesia verdadera va a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. No, porque esos son los títulos de Dios, nada más los títulos. Sino que pronuncia en el bautismo el nombre del único y sabio Dios, que es Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Mire, la verdadera iglesia no solamente tiene un Dios que está con ella, sino que tiene un Dios que está en ella. Porque una cosa es que Dios esté conmigo y otra cosa es que Dios esté en mí. Entonces Dios en la verdadera iglesia no solamente está con la iglesia, sino que está metido en la iglesia. Colosenses 1:27 lo dice así, que es Cristo en vosotros. No dice Cristo con vosotros, sino que dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos 12 hombres de Éfeso fueron enseñados rápidamente por Pablo acerca de cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Inmediatamente estos 12 hombres, en ese mismo momento, no hubo que darles un estudio bíblico de 1 año ni de 6 meses, sino que Pablo les explicó en un momento, les explicó que tenían que hacerse bautizar bien, que tenían que recibir el Espíritu Santo, y en ese mismo momento fueron bautizados. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Fueron bautizados
sumergidos en agua, invocando el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Si yo me bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Es como si yo lavo las ropas sin jabón, solo con agua. Pues que ahí está el agua, pero usted sale sucio igualmente. Si usted se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que sucede es que usted sale, alguien decía, entra un pecador seco y sale un pecador mojado, porque no se ha lavado del pecado. Ananías le dijo a Saulo, le dijo, levántate y limpia tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. El nombre de Jesús es como decir así como el detergente espiritual que limpia el pecado en el bautismo. Dice la palabra de Dios, Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban. ¿Cuántos pueden decirle a su vecino? Y hablaban en lenguas y profetizaban. En este último tiempo, mire, en este último tiempo, casi la totalidad de las iglesias tienen doctrinas fundamentales falsas. Aunque todas argumentan tener la verdad, ser la verdadera iglesia, mire, grábese esto en su mente. Casi ninguna de estas iglesias administra el bautismo en el nombre de Jesucristo. Voy a repetir eso. En este último tiempo, casi ninguna iglesia, por lo menos el 90% de las iglesias, cuando bautizan, no invocan el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, son una falsa iglesia. Y ni tampoco reciben el don del Espíritu de Jesucristo con la señal inicial de hablar en lenguas. Casi ninguna iglesia en este tiempo habla en lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. Solamente la verdadera iglesia. Ahora, hay unos por ahí que han empezado a hablar en lenguas, pero muy raro. Porque yo me he dado cuenta de casos donde a la gente le enseñan a hablar en lenguas. O sea, se le paran enfrente y le dice, usted diga esto. Eso no es hablar en lenguas. Porque recuerde que uno habla en lenguas es según el Espíritu le dé que hable. Es decir, yo no hablo por mi propia cuenta y no lo que el Espíritu me da. Entonces yo no le puedo enseñar a nadie a hablar en lenguas. Pero eso es otro tema, tal vez para otro día. Mire, vamos a ver algunos casos de bautismo en el nombre de Jesús y derramamiento del Espíritu de Jesús en la Biblia. Hechos 10:44, en la casa de Cornelio, un gentil que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, mientras aún predicaba el apóstol Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia recibe siempre el don del Espíritu de Jesucristo. La verdadera iglesia siempre habla en lenguas, siempre recibe el Espíritu Santo. Y Pedro y los que estaban con él supieron que Cornelio y su casa habían recibido el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué supieron? No porque estaban temblando ahí Cornelio y la familia, o no porque se cayeron al suelo y empezaron a dar vueltas y todo, no, sino que ellos supieron que habían recibido el Espíritu Santo, dice la Biblia, Hechos 10:46, porque los oían. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Los oían. Dígale a su vecino, si tú quieres saber si alguien tiene el Espíritu Santo, oye, si habla en lenguas. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, y mandó el apóstol Pedro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Porque la verdadera iglesia siempre bautiza en el nombre de Jesús y siempre recibe el Espíritu de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Porque Pedro en su predicación había dicho antes de Jesús
de este, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Si usted va a una iglesia y no bautizan en el nombre de Jesús, olvídese que esa es la verdadera iglesia. No es. Hechos capítulo 8. En Samaria, después de la predicación de Felipe, gente se bautizó en el nombre de Jesús en Samaria. Y luego los apóstoles Pedro y Juan, dice Hechos 8:17, llegaron Pedro y Juan a Samaria, ahí donde estaba Felipe. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acabamos de ver en la casa de Cornelio, ¿no? Pero ahora estamos viendo en otro lugar, en Samaria. Y allí también Felipe fue, y Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Y vinieron Pedro y Juan y les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés en Jerusalén. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y, ¿cuántos pueden decirle a su vecino? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La verdadera iglesia solo bautiza en el nombre de Jesucristo y siempre recibe el Espíritu de Jesucristo. Pongámonos en pie. Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque la verdadera iglesia siempre recibe el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Y si hay una iglesia que no cree que el Espíritu Santo se recibe, es una falsa iglesia. Es claro. Ya lo tienen claro, ¿no? Usted cuando llegue a una iglesia, usted ya no se va a meter en cualquier iglesia, ¿no? Amén. Mire, le digo este dato curioso para terminar. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Todos los bautismos, vamos a decirlo más fuerte, todos los bautismos registrados en la Santa Escritura, que fueron dejados como ejemplo para nosotros, fueron realizados en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia nunca hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca. Sino todos fueron realizados en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Pero eso es otra predicación para otro día. Y los discípulos siempre recibieron el don del Espíritu de Jesucristo. No porque alguien se diga cristiano, lo es. No porque alguien escuche música cristiana, supuestamente lo es. No porque alguien ande con la Biblia es cristiano ya. Aunque una persona ore, aunque una persona ayune, aunque una persona lea la Biblia, aunque una persona se congregue en una iglesia, aunque una persona se vista pudorosamente, aunque una persona escuche música que hable supuestamente de Dios, si no bautizan en el nombre de Jesucristo y no reciben el don de su Espíritu, no son de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la prueba que usted va a hacer cuando llegue a una iglesia? La prueba de las ¿qué? Hágale así a su vecino, dígale. Dígale a su vecino, hágale así el 2 con el dedo, dígale. Cuando llegue a la iglesia va a hacer la prueba de las ¿qué? De las 2 preguntas del apóstol Pablo. Y usted con eso ya va a estar tranquilo. ¿Está la verdadera iglesia, sí o no? ¿Cuántos quieren orar en el nombre de Jesucristo? Vamos a orar ahí cada uno en nuestros lugares, pidiendo revelación al Señor Jesucristo. Y luego vamos a cantar una alabanza al Señor Jesús. Oremos todos juntos, dándole gracias a Dios por la revelación que hemos recibido esta mañana. Y vamos a guardar esto en el nombre de Jesús. Todos juntos, en tu nombre Jesús.
Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos has dado la bendición de estar en la verdadera iglesia, Dios mío. No lo merecíamos, pero tú nos amaste. Gracias por estar en la verdadera iglesia que bautiza solamente en tu nombre, Jesús, y que siempre, siempre, siempre recibimos el don de tu Espíritu Santo, Jesús. En tu nombre, amado Jesús.